Bien, sean bienvenidas y bienvenidos en esta tarde de día miércoles 9 de septiembre. Vamos a darle continuidad a lo que estuvimos revisando de conformidad a lo que la ley establece tanto en la reunión anterior como también actualmente lo vamos a ver en una de los temas que habla sobre lo que es el arbitraje. En este sentido, jóvenes, hablábamos en la reunión anterior sobre lo que es el arbitraje obligatorio, que acabo de contestarle la pregunta al compañero Gerson, y hablábamos acerca pues, de que es obligatorio porque lo establece la ley como una de las etapas por donde debe de pasar el conflicto en materia laboral. Y la crítica que le hacíamos en esa oportunidad es de que, vamos a ver, Henry, dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero es que me podría aceptar, por favor, en Zoom. Lo que pasa es que el autodictador está fallando, entonces mantengo la pantalla para estar copiando la clase y estoy escuchando que era el teléfono, entonces tengo las dos cuentas. Pero ahorita no me ha aparecido su solicitud ¿Cómo para no? aceptar. ¿Dónde está? En serio. Sí, Bueno, se la voy a volver a enviar de todas formas. Entonces. Ahora le parece. No me aparece. Voy a dejar de compartir. Quiero buscarlo en otro aquí. Sala de espera. Henry Acosta. Sí, siempre soy Henry Acosta. Ahí estamos. Sí, gracias. Ok. Sí. Bien, entonces decíamos, jóvenes, de que estábamos en la clase anterior hablando un poquito sobre lo que era el arbitraje obligatorio y hacíamos la crítica de que presuntamente coarta el libre ejercicio de la huelga. Pero acordémonos que al final de todas estas etapas, la número cuarta es la huelga. Entonces, el conflicto tiene que pasar por esas 4 etapas del artículo 480 para poder llegar a establecer como último ratio la necesidad de irse a la huelga. Sin embargo, dentro de lo que es el arbitraje, se da precisamente un arbitraje voluntario y convencional y un arbitraje que es obligatorio porque ya dice en el procedimiento laboral de que necesariamente hay que pasar por ahí. Bueno, entonces vamos a ver quién integra el tribunal. ¿Quién integra el tribunal? Eso lo vamos a encontrar en el artículo 501 del Código de Trabajo. Entonces, en el artículo 501 se establece la forma de resolver los conflictos económicos en nuestro país mediante el Código de Trabajo, que estipula pues que para resolverlos por la vía de arbitraje, ¿verdad? Se puede dar de forma plurilateral o una junta tripartita. Y ese nombramiento debe de hacerse dentro de las 24 horas de haberse sometido el conflicto a arbitraje. Eso lo reza el artículo 501. Luego dice pues de que entonces las partes que están inmersas en el conflicto van a tener que designar un árbitro. Y esa designación hay que hacérsela saber al director general de trabajo. Es decir, se llama tribunal porque son 3 personas las que la integran. Uno, que es la que ofrece la parte patronal, el otro personaje lo ofrece la parte del sindicato y el otro personaje lo nombra el director general de trabajo, que este tercero va a ser el presidente de esta tripleta de árbitros, ¿verdad? Ahora, si alguna de las partes no hiciera el nombramiento en el plazo mencionado, o sea, de 24 horas, entonces va a ser el director general quien va a realizar el nombramiento, y lo va a hacer en nombre de la parte renuente. Es decir, si el patrón no quiere gastar en un árbitro, por ejemplo, lo va a asignar el director general de trabajo, ¿verdad? Y
Luego, ya nombrados, tienen 24 horas y dentro de esas 24 horas serán citados al despacho del señor director, porque estos tienen que ser juramentados, ¿verdad? Y para elegir ese tercer árbitro, que será el presidente del tribunal, si no se ponen de acuerdo, como dije hace un momento, será el director el que diga quién va a ser, y por lo general es el tercer árbitro que ha sido nombrado por el mismo director, que son los que, es decir, que forman parte del tribunal de arbitraje, ¿verdad? Y así de esa manera queda debidamente integrado el tribunal de árbitros. ¿Ok? Le voy a pedir a Gerson que me haga el favor de leerme el artículo 501 del Código de Trabajo. Sí. Artículo 501. Dentro de las 24 horas de haber sometido el conflicto al arbitraje, cada una de las partes designará un árbitro y se le comunicará al director general de trabajo. Si las partes o alguna de ellas no hiciese el nombramiento en dicho plazo, el director general lo hará en nombre del infractor o infractores designados que hayan sido dichos arbitradores. Serán citados por el director general para que concurra a un despacho dentro de las 24 horas siguientes, para ser juramentados por dicho funcionario y para elegir a un tercer arbitrador, que será el presidente del tribunal. Si no se pusieren de acuerdo a la elección, el director, dentro de las 24 horas siguientes, hará el nombramiento, tomará juramento al tercer árbitro y dará posesión de los cargos a todos los miembros del tribunal. Vamos a llegar hasta ahí, pero ahí está lo básico prácticamente en el artículo 501 del Código de Trabajo, que es lo que les explicaba hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿qué es lo que sucede ahora con el resultado que va a dar esa tripleta arbitral? ¿Cuál va a ser el resultado de ese conflicto? A este resultado se le va a llamar laudo arbitral, no se le llama sentencia, no es un juez el que está resolviendo la controversia. Son tres personajes que se llaman árbitros y estos tres forman ese tribunal de arbitraje que van a ser expertos en la materia y que van a recolectar toda la información requerida tanto de la empresa como del sindicato, a recolectar toda la evidencia que ellos puedan tener para que ellos puedan formarse más o menos la idea de el origen del conflicto y la solución del mismo, ¿verdad? Acordémonos de que cuando ya están nombrados los árbitros y todo eso, hablábamos que aún ya dentro de lo que es la etapa del arbitraje, los árbitros abren un espacio todavía. Ellos vuelven y abren un espacio para que las partes en conflicto puedan conciliar. Ahí ya los árbitros nombrados y todo los llaman a una audiencia a las partes involucradas y ahí todavía los llaman a un avenimiento. Para eso hay 30 días después de nombrados los árbitros. Tienen ese espacio de 30 días para poder tener una primera reunión con las partes que están en conflicto, pero esa primera reunión más que todo es para procurar un avenimiento entre las partes en conflicto, a ver si estas partes quieren conciliar. Entonces, si estos no concilian, entonces los árbitros van a hacer ya el trabajo para los cuales han sido llamados. Y entonces estos árbitros, con la recolección de la evidencia, de la documentación, de los libros y de todo lo que ellos recolecten, ellos van a pronunciar un fallo. Si no hubo, por ejemplo, avenimiento, bueno, ni modo. Entonces los tres árbitros deliberan con la evidencia que tienen y van a pronunciar un fallo. El fallo en relación a resolver la controversia que se ha generado entre las partes. Acuérdense que aquí estamos todavía en la fase de querer celebrar el contrato colectivo de trabajo con el patrono y el sindicato,
Y como lo vamos poniendo así más difícil, como que el patrono no quiere celebrar un contrato con nosotros, con los sindicalistas, entonces nos hemos ido a controvertir este hecho. Entonces, ya dijimos, a manera de recapitulación, que se inicia con el trato directo, es decir, la solicitud que el pliego de peticiones que el sindicato le presenta al patrono para sentarse y discutir las cláusulas para celebrar el contrato colectivo de trabajo a efecto de garantizar situación económica, a efecto de garantizar privilegios laborales, prestaciones, pero es probable que el patrono no quiera. Entonces, por eso es que nos hemos ido a esta controversia. Entonces, en el trato directo no se pudo, no se puede tampoco de forma conciliatoria, que es la segunda etapa. Estamos ahorita en la tercera etapa, que es el arbitraje, y como ya establecidos los árbitros, juramentados los árbitros por el director, no llegan a un avenimiento las partes, entonces, con la prueba colectada, los árbitros van a pronunciar un fallo. Ojo, este fallo, repito, este fallo que pronuncian los árbitros no se llama sentencia, a esto se le llama laudo arbitral, ¿verdad? Y el laudo arbitral no admite recurso alguno. ¿Me ayudan, por favor, con el artículo 511 del Código de Trabajo? Vamos a pedirle vamos a ver, a una compañera. Evelyn, ayúdenos, por favor. Artículo 511, ¿verdad? Sí, señorita. Ahorita, Lica. Artículo 511. El laudo se notificará a las partes y no admitirá recurso alguno. Perfecto. Bien. Entonces, dice la ley, el Código de Trabajo, de que no admite recurso alguno. Sin embargo, hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Yo quisiera ir más allá, o sea, que no seamos como detenidos al límite que la ley nos da. ¿Será que pudiese existir algún recurso? Aquí dice que no admite recurso alguno, dice. Y así es, pues. Pero ¿será que si yo como patrono no estoy de acuerdo con el auto arbitral, puedo acudir a otro lugar? ¿Será que hay alguien más que puede ayudarme con esto? ¿Verdad? Entonces, yo les voy a subir una tarea, desde ya se las anticipo. Investiguen qué sucede con el artículo 11 del Código de Trabajo. Dice que no admite recurso alguno el laudo arbitral. Recuerden que estamos en materia laboral. Ahora, investiguenme en materia laboral qué sucede, que si se pudiera o no, y haciendo un derecho comparado, averígüenme si se puede a nivel internacional o si en materia civil u otras materias que admiten que admiten árbitros, ¿qué pasa? Eso se los dejo de deber, se los voy a subir, pero ya se los estoy adelantando. Bien, en materia laboral, dice el Código de Trabajo, ¿verdad? Que no admite recurso alguno y así lo dice expresamente. Entonces, si habrá algo otra salida, veamos tal vez, pero aquí dice que no. Perfecto. Bien, este fallo que se llama laudo arbitral presenta características. Primero, el laudo arbitral, que es el fallo de los árbitros, en primer lugar, le pone fin a un conflicto. Perfecto. Es decir, aquí va a resolver el tribunal si tiene la razón el patrono, si la tienen los sindicalistas. En la práctica, ojo con esto, jóvenes. Acuérdense de que una cosa es lo que está escrito como ley, lógicamente hay que cumplirlo, pero ¿qué sucede en la práctica? En la práctica, en la historia de los conflictos laborales colectivos, cuando los árbitros le dan la razón al patrono y dice el árbitro, no, el patrono tiene la razón y los sindicalistas sujétense en razón de que este laudo le pone fin al conflicto y ahí se acaba.
y dice el código que no admite recurso alguno, sabe que en la práctica los sindicatos siempre se han ido a la huelga, es decir, a la cuarta fase del artículo 480, la huelga. Aunque haya un laudo, ¿verdad? Laudo arbitral, aunque haya un laudo arbitral que diga lo contrario, siempre por lo general se van a la huelga y las consignas, ¿verdad? Que se respeten los derechos, bla, 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 que no sé qué y por ahí. Y cuando estos se han ido a la huelga, esto le da a la facultad al patrono, por ejemplo, de demandar en el juzgado laboral para ver si esa huelga es legal o es ilegal. Eso se da en la práctica. Segunda característica del laudo arbitral. Tiene el carácter de contrato colectivo. Oiga esto. Si en un caso los árbitros fallan en favor del sindicato y los árbitros deciden de que debe de celebrarse el contrato colectivo, entonces ese fallo va a tener el carácter de un contrato colectivo, ¿verdad? Y como consecuencia de que ese fallo tiene carácter de contrato colectivo, entonces tendrá que inscribirse sin más trámite ni diligencia, ¿verdad? Sencillamente. Y el cuarto, ¿verdad? El contrato colectivo, ya dijimos que tiene vigencia de hasta 3 años máximo y mínimo 1 año. Entonces, cuando los árbitros dan este laudo y dicen de que sí, que debe de formalizarse el contrato, ya dijimos de que este tiene carácter de contrato colectivo. Y también dijimos ya que debe de inscribirse, ¿verdad? Sin más trámite de diligencia, ¿ok? Y al inscribirse, este tendrá una vigencia de 3 años, ¿ok? Bien, entonces, vamos a hablar de qué es lo que sucede con relación al arbitraje obligatorio. Este arbitraje obligatorio va a tener lugar cuando se trate de, oiga esto, servicios esenciales, ¿verdad? Que son aquellos que se procura que no haya interrupción de labores porque estos servicios esenciales ponen en peligro o pueden amenazar, ¿verdad? O ponen en peligro la vida, la seguridad, la salud o las condiciones normales de existencia de toda o de alguna parte de la población. Como ven ustedes, hay suspensiones de labores que no afectan más que al patrono, no afectan más que al establecimiento donde están cesando las labores. Por ejemplo, una empresa X donde se elaboran camisas. Ahí la que hacen la Lancer, por ejemplo, son los que fabrican, creo que son los que fabrican la Pierre Cardin, por ejemplo. Entonces, esta gente de esa empresa, dadas las circunstancias, se van a una huelga. Aquí no va a afectar una sociedad, porque si, por ejemplo, la empresa Lancer no está haciendo camisas porque están en huelga, yo me voy a comprar otra marca. A lo mejor me voy a comprar aquel lagartito, ¿verdad? Lacoste. A lo mejor me voy a comprar una Gap, por ejemplo, o de cualquier otra marca. Sencillo. Entonces, le está afectando especialmente a ese establecimiento, a la empresa Lancer, por ejemplo, ¿verdad? Únicamente. Pero no es igual como que la policía se quiera ir a parar labores, como que si todo el sistema de salud, por ejemplo, diga, cerramos los hospitales y no vamos a atender, ni vamos a operar, ni aunque se esté muriendo. Entonces, eso pone en peligro o amenaza, pues, poner en peligro la vida, la seguridad, la salud o las condiciones normales de la existencia de toda o una parte de la población. Entonces, en el caso del arbitraje obligatorio, sí, claro, por supuesto que no debe de pasar por ahí, o sea, no debe de dejar de pasar por ahí el conflicto en cuestión de este tipo de establecimientos donde se afecta no a una empresa X
sino a toda una colectividad, a una sociedad entera. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿O estamos bien? Yo tenía una duda nomás. Vamos a ver. Henry. Es que no entendí lo que dijo al inicio de la diapositiva anterior, cuando hablaba del avenimiento. O sea, no entendí, no sé si me perdí, pero es que el avenimiento no sé en qué etapa se daba, si era, porque medio escuché que también dijo que era una conciliación, pero después dijo que si no se daba el avenimiento, pues se pronunciaba el auto arbitral. Algo así, no entendí qué es el avenimiento. El avenimiento es la postura de ambas partes afines que ambos procuran ponerse de acuerdo y arreglar ahí el problema. Ese es un avenimiento. Acuérdense que en la segunda etapa, que es la conciliación, ellos pueden avenirse ahí, en esa etapa. Es decir, pueden ponerse de acuerdo en resolver el conflicto en ese momento. Pero bien, si no lo hicieron en ese momento, por eso es que entramos a la siguiente etapa, que es la etapa del arbitraje que estamos viendo. Cuando ya estamos en la etapa del arbitraje, acordémonos de que ya pasamos del conciliatorio, de la conciliación. Ahora van los árbitros a resolver. Pero aún en esta etapa del arbitraje, los árbitros, al iniciar con las audiencias, procuran, antes de ellos dar una resolución, procuran que haya un avenimiento, aún ahí, de las partes. Es decir, no estamos hablando de una conciliación pura como en la etapa anterior, porque ya pasó y no se logró nada. Pero a lo mejor ahora que estamos entrando a la etapa de arbitraje, ya en la etapa de arbitraje, a lo mejor las partes han reaccionado. A lo mejor el que no quería hoy sí ya quiere. A lo mejor una de las partes dice, no, mejor, a lo mejor el abogado le dice al patrono, no, hombre, patrono, acepte, le va a salir más barato. Entonces, por eso es de que en la etapa del arbitraje, los árbitros procuran avenir a las partes. Es decir, que las partes logren ponerse de acuerdo ahí. Y si ahí logran ponerse de acuerdo, no va a haber entonces resolución de arbitraje, sino que se va a resolver a lo que las partes acuerden ahí. O sea que el avenimiento es como una conciliación dentro de la etapa arbitral. Exactamente. Sí, es como una conciliación. O sea, pero primero está la conciliación, o sea, la etapa conciliatoria es una. Sí. Y luego, al irse a la etapa arbitral, es otra etapa, pero también dentro de esa pueden conciliar. Sí, pueden. Algo así sería el avenimiento. Ese es el avenimiento. Avenirse quiere decir que ambas partes cedan, se pongan de acuerdo y resuelvan. ¿Ok? Gracias. Ahora, esta figura se usa también en los juzgados. Por ejemplo, vaya, ustedes ya cursaron familia, por ejemplo. Ok. Por cierto, voy a hacer una pausa. Se me acaba de acordar algo. Ustedes ya cursaron el 70% de las materias. Sí, Lick. Sí, Lick. Y vaya, perfecto. ¿Y quiénes de ustedes están ya en el centro de práctica? Ninguno, pero estamos pensando en eso. Licenciado. ¿Ah? Fíjese que yo sí tenía como la intención de preguntarle a usted, pero no sé si necesariamente tiene que ser presencial, porque al menos el decano se ha vuelto bien estricto en eso, que no quiere que hagamos prácticas o obras sociales de forma presencial. Sí, es que las obras sociales... Entendí esa parte. Ajá, yo no entendí esa parte. Yo creo que se refería solo a las horas sociales, ¿verdad? Exactamente, caballero. Exactamente. Se refiere a las horas sociales. Esas están suspendidas porque no se pueden hacer. De hecho, yo recibo jóvenes, estudiantes como ustedes en horas sociales. También les ayudo para que ustedes a través de los servicios ahí mismo puedan avanzar con sus horas. Pero horas sociales sí no estoy recibiendo. Pero las prácticas, hijo, es totalmente diferente. Entonces yo los voy a invitar que aprovechemos. Yo estuve el día de antier, el día lunes, en una reunión con la Corte en relación a sus prácticas y me dijeron que sí, que las podíamos hacer vía virtual. Entonces, los que ya tengan el 70%, los invito para que llamen mañana, si es posible, al socorro. Ahí está la compañera tomándoles nota a ustedes para mandarles vía correo la solicitud para que ustedes la llenen y los requisitos que se requieren.
Entonces, si yo no sé si todos están ya en condición de hacer sus horas, perdón, sus prácticas. Bueno, al menos Todos, en mi caso sí. Y creo que también los demás, no sé. todos. Va, entonces, los que ya estén en la condición, mi consejo es háganla. Háganla porque las horas, estas prácticas es un año que ustedes tienen que pasar metidos ahí trabajando, ¿verdad? Entonces hay que hacerlas. Los que estén interesados el día de mañana o en esta semana, llamen al socorro. El teléfono, si gusta, anoten, no se los voy a dar. Es 2275-4079. 2275-4079. Hablen ahí con la persona que los va a atender. Ellos le van a tomar nota de su correo y ellos le van a mandar a usted una solicitud para que la llene y una hojita donde están los requisitos para que lo hagan, porque tienen hasta la primera quincena de octubre para hacer eso. Ok, entonces sí, vamos para que avancen con su práctica, porque lo contrario Gracias, Lick. te van a atrasar. Okay. Bien, entonces ya hablamos sobre las características del laudo arbitral. Va, fíjense que... Lick, una pregunta. Sí. Yo creo, Lick, que todos acá, respecto a las horas sociales, perdón, todos acá a las prácticas quieren hacer primero las horas sociales por el orden, pero no sé en este caso si el otro año se van a poder hacer ya. Usted no sabe nada. Es que por lo menos las horas sociales sí no se puede, tal vez hasta el otro año. Por eso. Ajá, pero no se sabe. Pero es que yo tengo entendido que el orden ahí no interesa, sino que porque No. como las prácticas son para un fin y las horas sociales son para otro fin, así que pues creo que se pueden hacer de cualquier manera antes de la graduación. Yo les aconsejo que hagan ya sus prácticas porque esto es lo que más se tarda. Las horas sociales ustedes las sacan en 3-4 meses, dependiendo de las horas laborales que ustedes desarrollen. Pero la práctica sí cuesta más. Nos llevamos un año en las prácticas. Y hay que ir a tomar casos, hay que ir a los juzgados, audiencias. O sea que ustedes en la práctica se convierten ya como abogados con oficina allí en la universidad y a trabajar ya de forma real con los clientes. Entonces, lo que dice el compañero, no importa que sea primero, si las prácticas o las horas sociales. Pero yo les aconsejaría de que se pongan listos con las prácticas porque los muchachos están... Ayer sacamos el comunicado a través de Facebook y ya hoy se saturó de muchas preguntas, muchos interesados, para que ustedes no se vayan a quedar fuera tampoco, ¿verdad? Pero sí, no importa el orden. Ok, ahí como ustedes quieran. Bien, traído el laudo arbitral, encontramos entonces que hay un fallo que se pronuncia que tienen ellos que cumplir, pero después del laudo arbitral entraríamos a la cuarta etapa, que es la etapa de la huelga. Y la huelga es la cesación de labores en una empresa o establecimiento determinado que se realiza como forma de presión a la parte, en este caso patronal, si es que se ve en huelga el sindicato, y a través de la huelga el sindicato presiona para poder lograr los objetivos del por qué se ha dado el conflicto en esta celebración del contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos, por favor, una cláusula que sí es bien importante y que ustedes la conozcan. Y estas son las cláusulas de exclusión en el contrato colectivo de trabajo. En este sentido, las cláusulas de exclusión son consideradas como una figura dentro del derecho laboral y que estas cláusulas, ojo con esto, de exclusión permitía, oiga esto, a los sindicatos pactar en los contratos colectivos de trabajo y en los contratos ley una cláusula, oiga esto, pactaban una cláusula en la cual se les daba la facultad para pedir al patrón, oiga esto, la separación del empleo del trabajador expulsado del sindicato al que pertenece. O si no, en el contrato colectivo se agregaba esta cláusula de exclusión
y decía, por ejemplo, que si el trabajador no era parte del sindicato, que tampoco fuera parte de la empresa. Había que obligadamente el trabajador se afiliara al sindicato. Y si no era parte del sindicato, entonces no tenía derecho a las prestaciones ni a nada de los resultados positivos que pudiese obtener en sus luchas laborales el sindicato. Vea esto, esa cláusula de exclusión lograba pactar entre el sindicato y los patronos de que, por ejemplo, el patrono tendría que despedir al trabajador si éste era expulsado del sindicato. Porque el trabajador tiene pertenencia al sindicato y pertenencia como trabajador de la empresa. En una empresa que hay sindicato, el empleado tiene esas dos calidades. El empleado es parte del sindicato y es parte de la empresa como empleado. Pero ellos, dentro de esas cláusulas de exclusión, pactaban con el patrono que, por ejemplo, un miembro del sindicato se portaba mal y era expulsado, entonces el patrono también tenía que despedirlo. A eso se le llamaba cláusulas de exclusión. Digo, se le llamaba porque se practicaba. Pero ¿qué sucede con relación a esta cláusula de exclusión? Fíjese bien. En estas cláusulas de exclusión, que era una de las partes que formaban el contrato, es decir, una de las cláusulas que estaban inmersas ahí expresamente en el contrato, veía aspectos como, en primer lugar, de ingreso. ¿Qué es lo que decía esta cláusula de exclusión con relación al ingreso? Que todos los trabajadores que van a ingresar a trabajar tienen que estar afiliados al sindicato. Todos los trabajadores, una cláusula de exclusión. Todos los trabajadores que van a ingresar a trabajar a la empresa deben afiliarse al sindicato, ¿verdad? Y si no se afilian al sindicato, entonces no pueden trabajar en la empresa. Mire qué tremendo esto. El aspecto de despido, el literal B. ¿Qué decía la cláusula de exclusión con respecto al despido? Decía que si un trabajador se desafiliaba del sindicato, fíjese bien, el patrono también estaba obligado a despedirlo inmediatamente. Y la tercera cláusula de exclusión en el aspecto de preferencia es que los trabajadores que cubrirán las plazas vacantes, oiga esto, el sindicato le va a entregar o a promocionar un listado de las personas que el patrono contratará. Es decir, para que alguien fuese contratado tenía que pasar primero por el sindicato y estos decidían quiénes sí y quiénes no. Entonces, esto es lo que operaba, y esto se dio mucho con relación a las cláusulas de exclusión, donde el sindicato tomaba una prevalencia notoria y ya no era el patrono el que decidía quitar o poner, sino que era o giraba en relación única y exclusivamente si había pertenencia en un sindicato o no. Bien. Preguntas, jóvenes, ¿vamos entendiendo? ¿Sí? Sí, solo en la última parte, en la última cláusula, no entendí el aspecto de promoción o preferencia. Vamos a ver. La última parte, que es de promoción o preferencia, ¿verdad? Habían plazas vacantes. Entonces, ¿quiénes iban a llenar las plazas vacantes? ¿Verdad? Los que van a llenar las plazas vacantes son aquellos que eran promovidos en un listado por parte del sindicato. ¿Sí? Los promovía o los prefería el sindicato. No era el patrono, sino que era el sindicato el que le pasaba un listado, 2, 3, 4 personas al patrono y le decía, estas personas aplican para que puedan trabajar, para que puedan llenar las plazas vacantes. Okay, en las empresas, lógicamente, el patrono es el que dice a quién le da trabajo y a quién no, mediante un
un examen de admisión, pruebas y todo. Pero antes el sindicato era tal de que no era el patrono, sino que el sindicato el que hacía esas promociones o las preferencias. Perfecto. Eso es lo que se daba, compañeros. Pero resulta de que esas cláusulas de exclusión en los contratos colectivos de trabajo, fíjese bien, tuvieron que abolirse. En ningún instrumento, fíjese bien, que pudiesen firmar o en ningún documento que pudiesen firmar los trabajadores, es decir, ya sea contratos, solicitudes o reglamentos, no pueden incluirse este tipo de cláusulas. Si usted ve un contrato que dice eso, aunque lo firme, letra muerta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Vámonos, por favor, y alguien me ayuda con el artículo 47, inciso 4 de la Constitución. Tal vez lo tiene a la mano ahí. Artículo 47, inciso 4. Donde dice las normas especiales. Vamos a ver. Las normas especiales para la constitución y funcionamiento de los organismos profesionales y sindicales del campo y de la ciudad no deben de coartar la libertad de asociación y se prohíbe toda cláusula de exclusión. Ahí está. Que por cierto fue una reforma que la tengo acá. Es una reforma que se hizo en la Asamblea Legislativa, acá, con fecha 27 de mayo de 2009, es reciente relativamente, ¿ok? Donde se reforma parte de la Constitución y es donde se establece dentro de este artículo 47, en ese inciso cuarto, ¿verdad? Que no se permite. Ya vamos a ver eso. Vale. Entonces, dándole seguimiento a esta cuestión, el artículo 47, inciso 4 de la Constitución está prohibiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se atentaría contra los derechos del Código Laboral, ¿verdad? Y si alguien, por ejemplo, suscribe un contrato como tal que lleve este tipo de cláusulas, en primer lugar se estaría atentando, sería inconstitucional porque se estaría desobedeciendo a lo que el compañero acaba de leer en el artículo 47, inciso 4 de la Constitución, donde la Constitución, que es la Carta Magna, la Carta Mayor, que es la ley primaria, que no podemos violentar, se estaría vulnerando esa ley, ese principio, ese artículo 47, si es que en un contrato se pusiera eso, ¿verdad? Porque ese artículo dice se prohíbe toda clase de exclusión, ¿verdad? Entonces esta disposición, lógicamente, ya dije, tiene supremacía sobre cualquier otra norma, ¿verdad? Que quiera contrariarla, no puede porque es la Carta Mayor. Entonces, si en un caso, dije hace un momento, se escribiera en un contrato este tipo de cláusulas, se va a tener como no escrita, ¿verdad? Como no escrita, porque está prescrita en la ley de alto rango. Veamos entonces cómo lo desarrolla el Código de Trabajo, artículo 277 del Código de Trabajo. Ahí le vamos a pedir a Nati que nos haga el favor de leer. Ya se fue Nati. No, Lica, aquí estoy. Vale, vamos a ver. ¿Qué artículo me dice? Artículo 277. Permítame. Código de Trabajo. Se prohíbe toda cláusula de exclusión en el contrato colectivo. Por consiguiente, el patrono podrá emplear o conservar en su empresa a trabajadores que no pertenezcan al sindicato.
En los contratos individuales de los trabajadores no sindicalizados no podrán estipularse condiciones de trabajo diferentes a las otorgadas a los trabajadores miembros del sindicato contratante. Se exceptúa el caso de personas cuyas labores lo ameriten por su jerarquía científica, artística o técnica. Vale. De hecho, tanto el artículo 47, inciso 4 de la Constitución lo prohíbe, también la ley secundaria, que es el Código de Trabajo, lo está prohibiendo en su artículo 277. Por esa razón expresa en la ley es que no pueden existir este tipo de cláusulas de exclusión en la celebración de un contrato colectivo de trabajo. En este sentido, repito y digo, cualquier cláusula que se quiera meter ahí, y aunque la firmemos las partes, sería letra muerta, no sería de ley, no sería legal, y por consiguiente las partes no están en la obligación de cumplir esa parte. ¿Sí? Eso es bien interesante, porque ya vieron ustedes hasta dónde pues, los sindicatos llegaban, que eran ellos los que disponían si una persona no se afiliaba o si una persona era afiliada, tenía mejores derechos. Entonces, esto coarta derechos constitucionales como la libertad, la igualdad y otros derechos más. Por ejemplo, en la libertad, cada persona es libre de expresar, oiga bien, de su voluntad el hacer o no hacer las cosas, siempre y cuando que la ley no se lo restrinja o se lo permita. El código, la Constitución habla del derecho de libertad, es decir, yo puedo laborar en una empresa, pero yo tengo la libertad y debo de gozar de esa libertad de afiliarme al sindicato de la empresa como no afiliarme. Lo que va a suceder es que los sindicalistas me van a decir, mire, usted no quiere pertenecer ya que usted es nuevo, por ejemplo. Yo puedo decirle, no quiero, ¿verdad? Y por eso ellos no pueden hacerme a la izquierda, ellos no pueden desecharme, no pueden verme mal, ellos no pueden tildarme como que soy de la parte patronal, porque existe la libertad de sindicalización y eso ya lo habíamos visto antes, de tal modo pues de que si yo quiero me hago afiliado al sindicato o si yo quiero pues mejor quedo excluido del sindicato. Ahí cada quien como quiera. Pero el que yo sea o no sea del sindicato no quiere decir que me vayan a excluir, que me vayan a apartar, que me vayan a despedir o lo que es peor, que las luchas que el sindicato haga en favor de todos, las prestaciones que ellos ganen, aunque yo no soy del sindicato, también alcanzo porque soy empleado también. Entonces no puede haber diferencia, ya lo vimos también en la ley, de que no pueden haber diferencias de salarios o de prestaciones entre una y otra persona que estén haciendo la misma labor o el mismo desempeño en una empresa determinada. Que porque aquel es del sindicato le voy a dar 10 y a mí solo me dan 7, no, ¿verdad? Tal vez a aquel le dan 10 porque ya tiene mayoría de edad de estar ahí trabajando. Yo tal vez soy nuevo y con los años uno va escalando aumentos de salario, pero no, las condiciones tienen que ser por igual unos con otros para no coartar el derecho a la libertad, de que yo voy a estar en un sindicato solo porque me amedrenten o porque me obliguen, de que si no estoy voy a tener problemas. No, esta es libre sindicalización de sindicato. ¿Ok? Entonces, así las cosas, jóvenes. Pregunto si tienen dudas. ¿O estamos claritos? Todo claro, Lic. Ay, excelente. No hay dudas, ¿verdad? Preguntas ni nada. Vale. Con lo que hemos visto ahora, jóvenes, la ley dice de que los laudos arbitrales no tienen recurso alguno que imponérsele. Y en ese sentido, el 511 así lo establece. Pero ya les voy a subir la tarea, pero se los adelanto y se los explico para que me lo entiendan. Investigar
En materia laboral, ¿qué sucede si no estoy de acuerdo con ese laudo arbitral? Si hay alguna posibilidad de poder presentar algún recurso y qué clase de recurso. Y por otro lado, también compararlo con derecho internacional, que es lo que sucede, y con derecho nacional también con otras materias, por ejemplo, materia civil, materia mercantil, materias que usan laudo arbitral, si estos gozan o no de alguna posibilidad de poder interponer algún recurso para ver realmente si esta resolución, este laudo que a mí me agravia, yo puedo recurrirla o presentar un recurso como tal. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a llegar acá porque tengo entendido que ustedes tienen otra clase y volverles a recalcar los que estén interesados en su práctica jurídica, vayan llamando al socorro jurídico al teléfono 22 75 40 79 para que avancen. Y así pues ya se van inscribiendo para que hagan su práctica. Y no se preocupen, porque si no se pueden hacer presenciales, las cosas no mejoran en la salud, lo vamos a hacer vía virtual. Y así estamos trabajando con el grupo que tengo ahorita. Ellos tenían que presentarse al socorro a trabajar ahí como que fuera oficina de ellos, pero a raíz de esto lo estamos haciendo de forma virtual. Están enviando sus informes a través del correo, yo se los reviso, se los reenvío. Hemos tenido reuniones virtuales con ellos para darle seguimiento a la agenda de trabajo y ahí vamos saliendo. Lo importante es que, bueno, antier me entregaron 3 memorias terminadas, acreditadas para los muchachos que ya tienen su hojita de acreditación de su práctica para ya ir buscando la autorización de abogados. Miren qué bonito. Y así no se atrasan ustedes. Ok. Bueno, si no hay preguntas, vamos a llegar hasta acá y nos estaríamos viendo el día viernes a las 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces, cuídense, jóvenes, pasen Gracias, feliz noche. tarde. Gracias, Luis. Bueno, Gracias, feliz noche. Gracias, Felipe.